todos nuevamente, después de estos inconvenientes técnicos. Estamos, quería volver a recalcar, digamos, que nosotros, por lo que ven, estamos haciendo un esfuerzo bastante importante, digamos, para que ustedes estén al tanto con todas las clases. O sea, estamos haciendo algo que la verdad que nunca se me había imaginado que podía hacerlo, pero bueno, al final lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo de todo corazón y creo que con muy buena voluntad. Lo que sí veo es que hay poca devolución del tema de las consignas que nosotros les hemos estado enviando. Es muy poco lo que estamos recibiendo, así que así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo, yo quisiera que también ustedes pongan algo de su parte y comiencen a enviar un poco más las devoluciones para todo lo que le hemos ido presentando, digamos, como una forma de que ustedes nos den una respuesta a nuestro trabajo. Bueno, hemos visto en estos días pasados, esta es la tercera semana que estamos en este sistema. Hemos estado viendo que es para parte de virus, la parte de bacterias y la parte de hongos. O sea que estarían en condiciones de interpretar, digamos, un poco esto que les voy a hablar hoy en día, que es la parte de la evolución, en este caso de iberocítricos específicamente, que van evolucionando a medida que se van detectando nuevas enfermedades. Bueno, un poco de historia, en los años, los cítricos, los cultivos cítricos tienen 4.000 años, o sea que fueron originarios de China, casi todos los cítricos, y a partir de su descubrimiento, digamos, como fueron cultivados. Originalmente una producción está basada en plantas de semillas, o sea, colocar una semilla y esperar que crezca. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias que hay en cuanto a la producción de una planta semilla y una planta insertada. Recuerden que los cítricos para los frutales básicamente utilizan dos partes. Una parte que es la parte del pie, o porte injerto, como se lo llama, y una parte aérea que es la copa, que es la que nosotros cosechamos la fruta para poder alimentarnos. Ahora después vamos a ver la diferencia que hay entre una cosa y otra. En el año 1834 aparece lo que se llama la primera enfermedad, que es lo que vamos a ver el jueves junto con la gente de forestales, que es causado por un hongo, o un omicete sería en este caso específico, un hongo intermedio entre los primitivos y los evolucionados, que es conocido con el nombre de Phytophthora. Es un hongo de suelo muy conocido. Y ahí comienza el uso de porte injertos, o sea, empieza a utilizarse todo lo que es la parte de pies o patrones o porte injerto para el control de estas enfermedades, o distintos tipos de enfermedades. Bueno, en este caso, por ejemplo, Phytophthora es uno de los hongos que está envuelto en los problemas de los almácigos, de Dampinox, que como les decía, junto con otros hongos, es el causante de la mortandad de plantines en almácigos. Es causante de al menos 3 enfermedades en cítricos. La izquierda, que produce la famosa gomosis, que es una exudación gomosa con un descortezado y que produce el anillado de la planta y la mortandad de la misma. En la derecha arriba es lo que se conoce como la pudrición de raíces, que es una de las causas por las cuales no absorbe ni agua ni nutrientes y también llega a producir la mortandad de la planta. Se observa ahí una cabellera radicular de una planta sana versus una que está totalmente enferma, ¿no es cierto?, con la pudrición de raíces. Y abajo otra específica ya en frutas que se llama brown rot, o sea, pudrición marrón, que también produce esa pudrición húmeda en las hojas. ¿Qué es lo que pasa en todas las plantas cuando hay pudrición de raíces? Bueno, hay esa coloración amarillenta y que si uno se acerca van a observar que las nervaduras están blancas. Acuérdense que todo lo que vean ustedes con nervaduras blancas siempre va a estar relacionado a un problema de raíz, en este caso particular de Phytophthora. Pero todo este aclaramiento de nervaduras generalmente, tanto de la principal como las laterales,
generalmente corresponde a una pudrición de raíces y por lo tanto baja absorción de aguas y de nutrientes. Y en la parte superior, en el tronco, produce estos cancros, ¿no es cierto?, que es lo que va debilitando a la planta también y que va, en algunos casos, produciendo ese anillado que seca, ya sea las ramas o el tronco principal. Bueno, simples como aquellos de hoja trifoliada. Incluso los portainjertos caracterizan a una región. Por ejemplo, en la región de Florida es muy común el uso del limón rugoso. En Brasil, la lima rampur o lima rampur, que sería el limón mandarina, que he conocido acá, que crece en forma silvestre casi. Y en Argentina hay diferente. En el norte se utilizan los trifoliados, que son, los de limón rugoso u otro tipo de crecimiento vigoroso, mientras que en el sur se utilizan aquellos que son de tipo trifoliado, que son los que confieren resistencia al frío, ¿no es cierto? Bueno, para que entiendan, por ejemplo, son de hojas trifoliadas, es como un trifolio. Poncirus trifoliata es una rutácea también, ¿no es cierto?, pero compatible con los cítricos, y generalmente produce un sobrecrecimiento en el pie con estas costillas. Eso caracteriza a los tipos de trifolio. Tenemos distintos híbridos de trifolio que también se utilizan, que son ya de uso más moderno: Citrángel, Citrumelos y Citrandarín, cuando es mezcla de trifolio, en este caso con mandarinas, ¿no es cierto? Y tenemos los de hoja simple, que son aquellos que ya conocemos, ¿no es cierto?, naranja dulce, Cleopatra, limón rugoso. En este caso, la soldadura entre portainjerto y copa es casi... La soldadura... Hola, ¿me están escuchando? Sí. Marco, la soldadura entre copa y... Marco. La soldadura entre copa y piel es muy fija, entonces no se nota la zona de unión generalmente, ¿no es cierto? Los portainjertos persiguen tres propósitos, y esto es lo que ustedes, la diferencia que tenemos con el tema de las plantas de semillas. Reducción de las características juveniles. Una planta de semilla, por lo general, es de muchas semillas, de crecimiento erecto, y entra en producción a los 8 a 10 años. Mientras que una planta frutal injertada pierde esa característica de producir espinas, y la producción comienza a los 3 o 4 años. Así que ahí pueden ustedes observar cuáles son las diferencias. Adaptabilidad a las condiciones ambientales: se adaptan al frío, al calor, a zonas húmedas, a zonas salinas. O sea, uno, de acuerdo a donde vive, puede elegir el portainjerto que se adapte a esas circunstancias. Y influye sobre al menos 20 características hortícolas, o sea, calidad de jugo, color de la cáscara, palatabilidad, cantidad de ácidos solubles, como es de acidez y de sólidos solubles. Bueno, acá esto ya les había mostrado la diferencia que hay cuando uno le erra el portainjerto con respecto a una enfermedad. Ahí a la izquierda van a ver la mortandad de árboles que hay por el error en el uso de la selección del portainjerto, y lo que pasa a la derecha, ¿no es cierto?, completamente distinto. En cuanto a la adaptabilidad a condiciones ambientales, como les decía, tolerancia a factores de suelo, tolerancia a plagas y enfermedades, tolerancia a factores ambientales, heladas y sequías. Nosotros básicamente nos va vamos a hablar el día de hoy en la clase es el tema de las plagas y enfermedades. Bueno, aquí tenemos con respecto al ambiente, con respecto a la parte ambiental, fíjense que influye sobre sequías, inundaciones, heladas, tolerancia a la salinidad, tolerancia al calcio. Y ahí yo les puse un ejemplo, es un cuadrito que ustedes lo pueden seguir después cuando en el aula virtual, cuando esté cargado.
Para ejemplificar, por ejemplo, el limón rugoso, que es lo que nosotros estamos utilizando hoy en día acá para la naranja dulce, es bueno con respecto a la sequía, también contra la inundación, muy pobre para heladas, o sea, es un porte injerto vigoroso que por lo tanto no es muy sensible al frío. La tolerancia a la salinidad es intermedia, acá como no tenemos problemas, no sería tanto problema, de tanto problema era que hay calcio. Y abajo que tenemos el citraje, que lo estamos recomendando tanto mandarina, harina para la granja, que la bueno, inunda un poco, pero inundado, por lo tanto hay que hacerlo en los altos, justos, heladas, que tiene sangre de folio, y les decía que es bastante resistente al frío, por intolerancia a salinidad y bajo a calcio. Y así uno puede ir jugando con respecto al sitio donde va a hacer la plantación, elegir el porte injerto que corresponda para eso. Con respecto a las características hortícolas, vamos a ver que la combinación de porte injerto y copa afecta la relación de contenido del agua del árbol, la nutrición mineral, el crecimiento, la productividad del mismo y la calidad de la fruta, ¿no? Más dulce, más jugoso, con mayor o menor color de cáscara. Así, por ejemplo, como habíamos visto, el Brix es la dulzura que tiene la fruta, el azúcar, el rendimiento en cuanto a la producción de fruta, el vigor de la planta, el tamaño de la fruta y la precocidad que tiene para entrar en producción. Volviendo al ejemplo que habíamos para contrastar anteriormente, lo que decíamos, limón rugoso, que es lo que nosotros estamos aconsejando, vuelvo a repetir, para naranjas dulces, bajo en porcentaje de Brix, pero alto rendimiento por hectárea en cuanto a la cantidad de fruta. Son árboles muy vigorosos, con frutas muy grandes, cascarudas, y es muy precoz. A los 3, 4 años, como les decía, está dando fruta, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, el trifolio, que no es recomendado para el caso de las naranjas dulces por el tema de la fruta bolita, que ahora después le voy a comentar de qué se trata. Tiene alta calidad de Brix, o sea, de azúcares, rendimiento intermedio, o sea que no es de alto rendimiento, el vigor bajo, o sea que nos permite hacer mayor densidad de plantación por hectárea, la fruta es de una calidad intermedia y la precocidad también es muy buena. Y así podemos nuevamente jugar de acuerdo con el tipo de carácter de la fruta que queremos, si es para mercado fresco, si es para industria, para la producción de jugo, de acuerdo al porte injerto que tengamos, ¿no es cierto? Bueno, y entramos en el tema que nos interesa, que es el tema de los viveros. En ese momento, entonces, para suplantar al naranjo, a las plantas semillas, se comenzó con el injerto. Y la producción de plantines se hacía a campo. Entonces, en un pie de un determinado porte injerto se injerta, por supuesto, la yema de lo que uno quiere que sea la copa para la parte aérea de la planta. Entonces, el primero que se utilizó para reemplazar aquellos árboles de semilla que se morían por la gomosis, por el ataque de Phytophthora, fue el naranjo agrio, o naranjo apepú, como se lo conoce acá. Fue muy generalizado tanto en la citricultura de Brasil como de Argentina, pero resulta que en los años, principios del siglo pasado, 1924 en Brasil y 1930 en Argentina, comienza un virus, que es el virus de la tristeza, que produjo una epidemia, o sea, como estamos viviendo hoy en día, pero en este caso para la citricultura, que destruyó millones de plantas. En Argentina se estima que entre 15 y 18 millones de plantas murieron por el ataque de este virus en plantaciones de cítricos. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron el uso de otros portes injertos que se consideraban como tolerantes a la tristeza, como es el de la lima ram o limón mandarina, en el caso de los triángulos para plantar al naranjo en la Argentina. Bueno, estos son algunos síntomas de lo que es la tristeza, como una planta triste, de ahí salió el nombre. Citrus tristeza virus es el nombre
y el virus en sí, producen estas acanaladuras en el tronco y también en las ramas, y también la acumulación de almidón en la parte del pie, ¿no es cierto? Ahí el test que se hacía era con una gota de almidón, y el almidón reaccionaba con yodo, y eso producía una coloración azul. Bueno, acá está alguna característica del virus de la tristeza, es transmitida por pulgón negro, y una foto de microscopio electrónico de lo que es el virus de la tristeza. Así que eso fue devastador, epidémico, y no solamente atacaba a los cítricos, sino a algunos otros rutáceas, y también la pasiflora o buracea son afectados por este virus, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué fue después? En los años 60, 1960, apareció otro problema que estuve comentando en la clase pasada cuando vimos bacterias, de lo que es la cancrosis de los cítricos. Es una enfermedad cuarentenaria que produce esta sintomatología, ¿no es cierto?, tanto en hojas como en frutos, y al ser cuarentenaria no se puede enviar este tipo de frutas a los mercados libres de esta santomona, ¿no es cierto?, Axonopodis patobar citri, que afecta a las plantas de cítrico. Bueno, aparece esta enfermedad, si ustedes recuerdan, es una enfermedad que se disemina básicamente por el viento con lluvias con viento, y causando también severos daños en los años 60. Aparece otro problema que también es cuarentenario, que es la sarna de los cítricos, tanto afecta a hojas como a frutos. También produce esta costra o esta roña, digamos, que afecta también al aspecto cosmético de la fruta. En ambos casos es cosmético. Y aparece este otro hongo que es alternaria, o en caso de melanosis, que producen estas manchitas en las hojas, que si bien no son cuarentenarios, producen sobre todo en mandarinas severas pérdidas, ¿no es cierto?, por caída de frutas, y por esa chamuscado que hace de los brotes, que corresponde a una toxina que afecta tanto a las hojas como a la caída de los mismos. Aparece otra enfermedad que es cuarentenaria, que se llama mancha negra de los cítricos. Esto también, Europa está libre de estos problemas, y por lo tanto no se puede enviar fruta desde zonas o de plantaciones que tengan presencia de mancha negra hacia Europa, ¿no es cierto? Hay una hipótesis en Sudáfrica y en Estados Unidos de que por la fruta no es transmisible este problema, pero sí es transmisible a través de plantas de vivero, ¿no es cierto? Entonces, que pueden ir en forma de asintomáticas, de hojas asintomáticas, que una vez que se secan, empiezan a producir estas estructuras fructíferas que, si uno ve, producen estos ascos, y las ascosporas definitivas cuando la hoja cae al suelo y empieza a envejecerse. Bueno, entonces ahí empieza, como les decía, cancrosis y todas estas enfermedades que son transmitidas o son producidas por hongos. El tema del agua es el que las incentiva. Y una de las consignas es tratar de llevar plantas lo más libre posible de distintas enfermedades para el campo, digamos, de manera de no tener problemas los primeros años con este tipo de plantaciones, o sea, de enfermedades. Entonces, una de las primeras cosas es tratar de suspender el riego por aspersión una vez que sea ya en condiciones de bandeja o en condiciones de campo. Y empieza a aparecer el caso de las medias sombras como una forma de paliar, digamos, un poco las inclemencias climáticas, ¿no? Se empieza a suspender el riego por aspersión y se colocan las cubiertas plásticas solo como techo, o sea, para evitar el mojado por el agua de lluvia y que las hojas permanezcan secas, para evitar de que tanto bacterias como hongos, acuérdense que el agua, en el caso de las bacterias, es el vehículo para introducirse a la planta, y en el caso de los hongos favorece, digamos, las acciones favorables ambientales para entrar también en la planta.
en las hojas. Entonces, al colocar una cubierta plástica, empieza a protegerse del agua de lluvia, por lo tanto, cuando es una suspensión del riego por absorción, empiezan a favorecer que las plantas estén libres de problemas, sobre todo en la parte foliar. Y todos los problemas generalmente traen alguna consecuencia favorable. Aparición de la acanthrosis hace que aumentaran las exportaciones en Argentina por empezar a utilizarse el fungicida de cobre como consecuencia de proteger a las plantas o a las frutas del ataque de bacterias. Empieza a utilizarse los fungicidas cúpricos y comienzan las exportaciones porque mejoran el aspecto cosmético de la fruta para enviar a Europa sobre todo. Bueno, para evitar de tratar de mojar la parte aérea, surge por goteo, ¿no es cierto? Ahí se empiezan a usar todas las estructuras. Además, evitar de mojar o evitar enfermedades permite la no penetración de lo que se conoce con el nombre de irrigación, o sea, regar y aplicar fertilizantes, sobre todo de tipo líquido, ¿no es cierto? Para eso se montaron todas estas estructuras con bombas y estos dosificadores de fertilizantes para llegar a ese otro grado de evolución más relacionado a las enfermedades de tipo foliar, ¿no es cierto? Entre las virósicas tenemos estos virus que, digamos, que tristeza, ya les comenté, fue epidémico, y otros que son bastante limitantes, aunque no ya en forma epidémica, sino en forma más esporádica, para la producción de cítrico en distintas regiones del país y del mundo, ¿no es cierto? Como Sorosis, Satsuma Ward, que es importante en Japón, Citrus variegation, Taper leaf, también son importantes en los países asiáticos. Entonces aparece el proceso de certificación de plantas madres. Ese proceso de certificación comienza en los años 80, principios de los 90, donde empiezan a producirse plantas madres libres de virus y de todas estas enfermedades que habíamos hablado anteriormente. Para eso se da lugar a lo que son los procesos biológicos indexados, o sea, comienzan a testarse las plantas madres para ver si son portadoras o no de estos virus que les mencioné anteriormente, que acuérdense, a veces las plantas son asintomáticas, pero son portadores de los mismos, y por lo tanto, para este proceso de certificación de plantas madres es necesario saber si las mismas están libres de todos estos patógenos, sobre todo los que son internos. Para eso se utilizan los procesos biológicos, que vimos los indexajes en plantas herbáceas, que a los 7-10 días te dan síntomas. Los serológicos, por el test de ELISA, eso ya comentamos en su momento, o los moleculares a través de la técnica más moderna de los PCR. Bueno, esto ya les mostré cuando hablamos de virus. Esto sería el proceso, métodos biológicos, indexaje en plantas indicadoras herbáceas, que son muy sensibles a la presencia de estos virus y tienen una reacción rápida en términos de 7 días. Para eso hay que tener condiciones apropiadas de temperatura, humedad y aislado de agentes. El serológico, que es el test de ELISA, como les decía, esto en 24 48 horas podemos tener resultados. Se realiza en base a enzimas y anticuerpos que se han producido específicamente para aquellos virus que uno quiere testar si están presentes o no, ¿no es cierto? Y la parte de los PCR, que son los métodos moleculares para detección también en un término de 24 a 48 horas de la presencia de estas enfermedades. Estas bandas están indicando la presencia de algún patógeno, ¿no es cierto? Puede ser virus o de algún hongo, que está marcando los ADN en estas muestras que son positivas. Esto es una reacción a través de un termociclador que nos permite determinar, como les decía, a través del ADN del virus o del ARN del virus, la presencia o no de estos virus o patógenos, ¿cierto?, de muestras que se están testando.
Esto es lo que se está utilizando actualmente para diagnosticar la presencia de el virus de COVID-19 en el término que es lo que están haciendo en el mapa. Bueno, yo les cuento que nosotros tenemos el aparato para hacerlo en el laboratorio de detección de la facultad. Tenemos equipamiento para hacer este tipo de test, aunque por supuesto están dos reactivos, ¿no es cierto? Que tenemos el equipamiento disponible. Bueno, empieza el uso y lleva de semilla certificada, lo cual nos permite que la planta que se produce en vivero, como van a ver acá a la derecha, tiene una etiqueta que está otorgada por el SENASA, que es el servicio de la policía sanitaria que tenemos en el país para la calidad de vegetal y animal, y también por el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla. Los dos hacen este proceso de certificación y permiten que esta planta que se venda en los viveros hoy en día esté libre de todos los virus o males conocidos, lo cual es una ventaja para el plantador que permite que por lo menos los 3 o 4 primeros años estaría libre de todo problema. Bueno, aparecen problemas transmitidos por insectos, en caso por como el caso de los virus que habíamos visto. Eso es de las chicharritas, la clorosis de los celocitos, como es una de las fíjense en foto en el censo, es uno de los problemas que tenemos para la fruta ahorita, que fue una de las epidemias más importantes que tuvimos en Misiones en los años 70, donde todas las plantas de naranja dulce injertadas sobre trifolio presentaban esta sintomatología de fruta bolita por el tamaño, ¿no es cierto?, ahí comparativamente con fruta de tamaño normal, y por eso no se aconseja hoy en día el uso de portainjertos trifoliados para naranja, para evitar precisamente este problema, y ahí surgió como una solución el uso de otros portainjertos alternativos, como el caso del limón rugoso, del volcán mediana y de otros. Así que el citranche, que es un híbrido trifolio, pero también se comporta como tolerante a este problema. Después, cuando tengamos tiempo, les voy a hacer un cuento con respecto a la fruta bolita, y para los hinchas de boca, sobre todo, les voy a dar tengo unos cuentos ahí muy importantes que me surgieron. El vector del HLB es otro de los problemas que apareció en los años hace recientemente, en el 2012, el primer reporte de HLB en la Argentina se hizo en Andresito, en Misiones, causado por una bacteria que afecta en este caso al xilema, y en este caso el insecto vector es diaforina. Por lo tanto, para evitar la infección por estos vectores, sean pulgones, chicharritas o cílidos, como es el caso del vector, es necesario tener, bueno, acá están algunas de las características del green o el HLB, que produce el dragón amarillo, así como sería el quemado del dragón, como se le llama, que produce esos brotes amarillos en las plantas y que va produciendo que la planta se vuelva improductiva comercialmente y una deformación en la fruta muy importante. Entonces, para eso se empezó a utilizar invernáculos con mallas antiáfidos para la producción de plantas cítricas, ¿no es cierto? Y sobre todo resguardo de plantas madres que se mantengan libres y que impidan la entrada de estos vectores, vuelvo a repetir, pulgones, chicharritas o cílidos, que infecten nuevamente a tanto las plantas madres como las plantas que se producen invernáculos y que son las que van a ser certificadas. Está